Hay un sonido que el mundo ha olvidado, un sonido que no nace de instrumentos ni de voces humanas. Es el eco del principio, el soplo que dio forma a lo invisible, que movió el caos y encendió el primer rayo de luz. Un sonido que precede al tiempo y persiste en los pliegues de la eternidad. Lo llaman el soplo divino. Pocos lo han oído, aún menos lo han comprendido, porque ese sonido no vibra en el aire, atraviesa el espíritu. Es el aliento del Creador, la respiración del propio Dios, el mismo que un día se inclinó sobre el polvo y transformó cenizas en vida. Pero con el paso de los siglos, el hombre olvidó el sonido que lo hizo nacer. Ese mismo soplo que lo creó, ahora parece distante, como si el viento sagrado hubiera sido aprisionado por el silencio del pecado. La humanidad respira, pero ya no vive. Camina, pero sin dirección. Habla, pero sin alma. Sin embargo, hay misterios que no se apagan, ecos que sobreviven al tiempo, guardados en los escritos antiguos y en las voces de los profetas. Ellos hablaban de un viento que volvería, de un espíritu que atravesaría los valles de la muerte y devolvería vida a los huesos olvidados. Profetiza, oh hijo del hombre, y di al viento: ven de los cuatro rincones, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Estas palabras no son solo memoria, son advertencia, son promesa. Porque el mismo aliento que un día formó a Adán, el mismo que movió los huesos de Ezequiel, el mismo que salió de los labios de Cristo cuando entregó el Espíritu, todavía se mueve, invisible, silencioso, real. Y cuando ese soplo vuelva a soplar en plenitud, nada permanecerá igual, ni los vivos, ni los muertos. Hoy escucharás sobre este misterio, el poder olvidado que atraviesa la carne, el tiempo y la tumba. El sonido del Dios que respira sobre la creación y despierta aquello que el mundo ya daba por perdido. Este es el secreto de los vientos eternos. Este es el soplo divino. En el principio no había sonido, no había forma, luz ni sombra, solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía vivo. Dentro de él algo se movió, no una palabra ni un gesto, sino un aliento, un soplo invisible que atravesó la nada y hizo estremecer el vacío. Y entonces ocurrió lo imposible. La nada se convirtió en sonido, y el sonido se convirtió en creación. Fue el primer eco del universo, el soplo divino. Dios respiró y la realidad comenzó a existir. El viento de su boca barrió el abismo, y el caos se inclinó ante el orden. Las estrellas se encendieron como chispas de un aliento sagrado. El océano escuchó la orden del Espíritu y tomó forma, y el polvo del suelo, tocado por ese viento, se transformó en carne viva. Todo lo que respira, respira porque Él sopló. Nada tiene vida fuera de su aire. Incluso los ángeles, antes de cantar, recibieron el primer sonido de sus narices. El universo entero está sostenido por ese aliento, invisible, eterno, poderoso. Pero con el tiempo el hombre olvidó de dónde venía su aire. Comenzó a respirar, pero sin conciencia del don. Con cada suspiro lleva dentro de sí una chispa del Creador, pero vive como si el aire le perteneciera. Y así el mundo se vuelve más silencioso, incluso con tanto ruido, porque hay diferencia entre respirar y estar vivo. Cuando Dios formó al hombre del polvo, no solo moldeó un cuerpo, preparó una morada para su soplo, pero cuando el hombre eligió el pecado, esa morada fue contaminada. La presencia que antes caminaba con él en el jardín se retiró, y el aire, que antes era puro, se volvió pesado. El aliento que lo conectaba con el cielo fue reemplazado por el aliento de la muerte. Desde entonces, el hombre vive en busca de un sonido que ya no sabe reconocer. Busca el viento del Edén en la música, en filosofías, en religiones, pero lo que busca no es externo, es el aliento perdido dentro de él. El mundo entero respira, pero está sofocado.
Millones de voces hablan al mismo tiempo, pero casi ninguna escucha al Espíritu que todavía susurra entre ellas. El soplo divino no ha desaparecido, solo se ha silenciado, esperando el momento en que los corazones vuelvan a escucharlo. Porque el Espíritu de Dios no impone, Él sopla, y quien quiera escucharlo primero debe callar, pero el hombre moderno teme al silencio. Llena el tiempo de ruido, de prisa, de distracciones, y cuanto más habla, menos percibe el viento que pasa. Un viento que sopla sobre montañas y desiertos, mares y ciudades, almas y cuerpos, buscando espacio para revivir lo que ya ha muerto. El Creador todavía respira sobre su creación, pero no con el mismo soplo del origen. Ahora, el aire que sale de él trae juicio y misericordia, porque el tiempo se dirige hacia su último aliento. Todo lo que comenzó con el soplo terminará con él. El mismo viento que creó la vida será el que anunciará el fin de las eras, y aquellos que nunca lo escucharon temerán el sonido de su proximidad. Por eso el Espíritu todavía llama, todavía mueve, todavía despierta a los que duermen. Porque hay algo más antiguo que el nacimiento y más inevitable que la muerte, el regreso del soplo divino. Ya se levanta entre los vientos, atravesando generaciones, despertando corazones, separando a los que respiran desde lo alto de los que respiran el polvo. El viento que un día sopló sobre el barro todavía sopla hoy, pero ahora no busca formar cuerpos, busca resucitar almas. Y cuando ese soplo se manifieste plenamente, todo silencio cesará. El aire se convertirá en voz y todo el mundo recordará. La vida comenzó con el aliento de Dios y terminará cuando Él inhale de vuelta todo lo que es suyo. El profeta fue llevado, no por elección, sino por fuerza. El viento lo tomó, lo levantó sobre la tierra y lo lanzó en medio de un valle cubierto de huesos, tantos que el suelo parecía hecho de muerte. Allí no había sonido de vida, solo el eco del tiempo. Cada hueso era un testimonio olvidado, guerreros que cayeron, voces que se silenciaron, promesas que nunca se cumplieron. El profeta caminaba entre ellos y el Espíritu le hizo escuchar el sonido del silencio absoluto. Nada palpitaba. Ningún corazón latía, ninguna respiración. Era el retrato de la humanidad sin Dios. Y entonces vino la voz, no una voz común. Era el sonido del propio soplo que había creado el mundo. Preguntó: Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel no respondió con certeza. Dijo solo: Señor, tú lo sabes, porque ante lo imposible solo Dios tiene la última palabra. Entonces se dio la orden: profetiza sobre estos huesos, diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. El profeta habló y algo comenzó a suceder. Primero, un sonido distante, el sonido de los huesos chocando. Luego, la tierra tembló. Los huesos comenzaron a unirse uno por uno, como si una fuerza invisible los reconectara. Surgieron músculos, se formaron nervios, la piel los cubrió, pero aún estaban muertos. Tenían forma, pero no tenían vida. Tenían cuerpo, pero no tenían aliento. Y Dios habló de nuevo: profetiza al Espíritu, dile al viento: ven de los cuatro rincones, oh soplo, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y cuando el profeta repitió las palabras, el viento se movió. No un viento común, era el mismo soplo que vino del Edén, ahora descendiendo sobre el valle. Penetró en los cuerpos, invadió las venas, llenó los pulmones vacíos, y los muertos se levantaron. De repente, el valle de la muerte se transformó en un ejército, no cualquier ejército, sino el ejército del Señor. Esa visión no era solo sobre huesos antiguos, era sobre nosotros, porque el mundo moderno es el mismo valle. Millones de almas caminan con ojos abiertos y corazón seco, vistiendo carne, pero sin verdadera vida. Hablan, trabajan, sonríen, pero el Espíritu no está en ellos.
Viven sin darse cuenta de que ya están espiritualmente sepultados. Dios todavía pregunta, ¿podrán vivir estos huesos? Y todavía ordena, profetiza. Porque el soplo divino no solo crea, también restaura. Entra donde hay desesperación, sopla sobre ruinas, despierta lo que parecía perdido. Pero solo sopla donde hay fe, donde alguien todavía cree que lo imposible puede volver a respirar. Y tal vez esta sea la mayor profecía de nuestros días. El Espíritu volverá a soplar sobre los huesos secos de esta generación. Aquellos que el mundo ya declaró muertos, olvidados, condenados, Dios los levantará. No para que vivan como antes, sino para que se conviertan en soldados de luz en medio de las tinieblas. El mismo viento que pasó por el valle de Ezequiel todavía atraviesa los desiertos de la tierra. Busca corazones rotos, almas cansadas, mentes vacías, busca dónde posarse. Y cuando encuentra un espacio, todo cambia. Porque donde sopla el Espíritu, la muerte pierde dominio. Donde toca el soplo divino, lo imposible se inclina. El valle está ante nosotros otra vez. Pero esta vez, el profeta no es solo un hombre. Somos nosotros. Y la voz aún resuena. Profetiza, Hijo del Hombre. Sopla sobre los muertos, y ellos vivirán. El soplo no permaneció solo sobre huesos antiguos o sobre el valle olvidado. Se movió dentro del hombre, porque la creación no termina fuera de nosotros. Continúa en cada corazón que todavía puede escuchar. Cuando Cristo expiró en la cruz, no fue solo un suspiro humano, fue el retorno del soplo divino al cielo, llevando el peso del mundo, pero preparando el camino para que el Espíritu descendiera de nuevo. 3 días después, cuando se removió la piedra del sepulcro, el mismo soplo descendió y lo imposible sucedió. El Hijo de Dios resucitó. El aire que antes llevaba el olor de la muerte, ahora rebosaba vida eterna. Esta respiración no es solo historia. Habita todavía hoy en quienes se permiten abrir espacio. Cuando el Espíritu entra, el cuerpo se convierte en templo y el alma despierta a la luz que antes estaba oculta. Cada corazón es un valle, cada mente es una tumba, y el soplo de Dios es la fuerza que los levanta. Él no hace ruido, no anuncia su llegada con trompetas humanas, se infiltra silencioso, pero ineludible. Donde pasa, el antiguo poder de la muerte pierde fuerza. Donde habita, lo imposible se vuelve posible. El hombre que antes caminaba en sombras siente una chispa en el pecho, una vida que no venía de él. El Espíritu sopla sobre dudas, sobre miedos, sobre pecados antiguos, y cada suspiro divino reconstruye lo que estaba roto. No es solo regeneración, es resurrección interna, incluso antes de que el mundo se dé cuenta. Aquellos que estaban secos, fríos, dormidos, comienzan a moverse. Cada lágrima verdadera, cada arrepentimiento sincero, cada oración hecha en espíritu y verdad es una brisa del soplo divino despertando el alma. Y el mundo sigue ciego. Millones respiran, pero no viven. Hablan, pero no escuchan. Caminan, pero permanecen sepultados por dentro. Pero el viento sagrado todavía sopla. Encuentra una rendija, un corazón que no se rindió, una fe que no se extinguió, y allí se manifiesta un soplo invisible, pero más fuerte que las tempestades, más penetrante que cualquier muerte, más decisivo que cualquier ley humana. El soplo que elevó a Cristo del sepulcro está listo para elevar a todos los que se permitan escuchar. No importa cuán seco esté el corazón, cuán pesado el espíritu, cuán lejos haya caído el alma, donde toca el soplo, la vida despierta, donde habita, la muerte se inclina, donde entra, lo imposible respira. Pero el misterio va más profundo. El espíritu no se limita al cuerpo físico. Penetra en las sombras de la mente, en los rincones olvidados de la memoria, en los sueños abandonados, en los deseos que la humanidad enterró por miedo, culpa o vergüenza. Soplo sobre Adán, y el hombre se convirtió en alma viviente. Soplo sobre el Hijo, y la muerte fue vencida.
y quiere soplar dentro de cada uno que lo busca, barriendo el polvo acumulado de dolores, traumas y miedos, y reconstruyendo un ser capaz de caminar en luz. El soplo no solo despierta, ilumina. Cada inspiración divina revela la presencia de Dios en los detalles más íntimos, en el silencio del corazón, en la soledad del espíritu, en el hambre de justicia, en la sed de verdad. Quien se deja tocar siente algo inexplicable. Una paz que atraviesa el cuerpo, una claridad que atraviesa la mente, una fuerza que desafía hasta la desesperación más profunda. Es el toque del Creador, invisible e irresistible. Este es el misterio que pocos comprenden. La resurrección no es solo un evento futuro. Comienza ahora dentro de cada hombre que se deja habitar por el viento de Dios. La carne puede aún estar débil, el mundo aún oscuro, pero el soplo del Altísimo está vivo. Quien escucha este sonido interno ya camina entre los muertos y los vivos, entre lo que se perdió y lo que será restaurado. Y a cada soplo hay transformación. Las lágrimas se convierten en ríos que riegan almas secas. El arrepentimiento se convierte en lava que derrite el hielo del orgullo. La fe que parecía extinguida renace como una llama en medio de una noche sin fin. Es el mismo viento que dio origen a la vida, el mismo que barrió Jerusalén en Pentecostés, que ahora entra en nosotros para crear templos vivos, para formar hombres y mujeres capaces de resistir la oscuridad, de portar la luz que muchos ya han olvidado. El soplo todavía se mueve, todavía busca, todavía llama. No depende de fama, poder o multitudes. Solo necesita un corazón abierto. Un solo corazón puede bastar para que la vida se expanda, para que la esperanza florezca, para que lo imposible se manifieste. Porque donde Él entra, nada permanece igual. Donde habita, la muerte pierde dominio. Donde toca, lo imposible respira. El soplo que despertó huesos secos y resucitó el alma de Cristo no permaneció limitado. Se extendió invisible y poderoso, hasta que en un día marcado por la eternidad, barrió Jerusalén como un viento impetuoso. No era brisa suave ni susurro débil. Era el soplo del Altísimo en su plenitud, viniendo de repente como fuego, penetrando casas, calles y corazones. Aquellos que antes caminaban temerosos sintieron una presencia que no podían ignorar. El aire parecía portar lengua y sonido, pero también sentido y verdad, llenando cada pecho de coraje y temor, amor y arrepentimiento. Lenguas de fuego reposaron sobre cada cabeza, y el Espíritu se hizo visible solo a los ojos de la fe. Los apóstoles, hombres comunes, se transformaron en portadores del soplo divino. No necesitaban armas ni estrategia. Sus palabras se convirtieron en vida, sus voces en viento capaz de atravesar naciones. El mundo comenzó a percibir que había algo más grande que reyes, imperios o templos, algo que respiraba dentro de los hombres y soplaba sobre toda la creación. La misma fuerza que creó a Adán, que despertó a Cristo y que levantó a los muertos en el valle de Ezequiel, ahora habitaba los corazones de simples pescadores, llenándolos de poder y visión. Donde antes había miedo, surgía valor. Donde había ignorancia, surgía revelación. Donde había apatía, surgía pasión. El soplo divino se manifestaba no solo en milagros visibles, sino en la transformación invisible del espíritu humano. Cada alma tocada se convertía en un templo vivo, y cada templo irradiaba vida para los que lo rodeaban. Pero la manifestación no se detuvo en los límites de Jerusalén. Como viento, se movió más allá de las calles estrechas, por ciudades, aldeas y desiertos, penetrando donde ningún hombre lo buscaba. Millones de huesos secos caminan entre los vivos. Millones de corazones claman por algo que no saben nombrar. El Espíritu busca, como aquel primer día, a los que están dispuestos a escuchar. No viene solo en masas o eventos grandiosos, se infiltra en los corazones, en las casas silenciosas, en los momentos de soledad, en las lágrimas que nadie ve.
Cada soplo, cada chispa, es un paso en la resurrección de una humanidad olvidada. El soplo que tocó Jerusalén no se limitó a un lugar o a un tiempo. Continúa soplando, atravesando siglos, culturas y generaciones. Donde hay fe verdadera, encuentra morada. Donde hay arrepentimiento, renueva la esperanza. Donde hay espíritu dispuesto a escuchar, desciende como viento, trayendo vida donde había muerte. Barre las dudas y los temores, sopla sobre cada palabra olvidada, cada oración no respondida, cada promesa abandonada, porque el Espíritu no solo restaura, Él amplía, transforma individuos en mensajeros, corazones en templos, momentos en eternidad. El mismo soplo que movió los huesos secos, que despertó a Cristo y que tocó a los apóstoles, todavía se mueve hoy, silencioso, invisible, pero irresistible. Quienes lo reciben no solo sobreviven, viven con poder, luz y propósito. Cada soplo interno es una revolución silenciosa, capaz de cambiar destinos, sanar heridas profundas y encender lo que parecía extinguido. Y el mundo a menudo permanece ajeno. Pero quienes sienten el viento, quienes escuchan el soplo y permiten que pase, saben que nada será igual. El Espíritu no solo viene, invade, transforma y eleva. Lo imposible se vuelve posible, el silencio se convierte en voz, la muerte se inclina ante la vida. Donde sopla, la historia cambia, porque el soplo divino nunca se cansa de soplar, nunca se agota, nunca se limita, es eterno, invisible, invencible. Y cada uno de nosotros está llamado a escuchar, a permitir que entre, a dejar que transforme lo que parecía perdido en fuente de luz. El viento aún se mueve, la llama aún danza, la vida eterna aún late para aquellos que tienen oídos para escuchar y corazones para recibir. El soplo que una vez atravesó Jerusalén continúa hoy en cada alma abierta, porque el mismo Espíritu que descendió en fuego también puede subir como viento, cubriendo toda la tierra, despertando muertos, encendiendo templos, esparciendo luz sobre tinieblas que parecían invencibles. Quien escucha no vuelve a ser el mismo. El soplo que pasa no regresa, transforma, convoca, levanta. Cada corazón que recibe al Espíritu se convierte en una trompeta silenciosa, un faro en medio de la noche, un testimonio vivo de que la muerte no tiene la última palabra. El soplo divino aún se mueve y nadie puede contenerlo. El soplo divino no se limita a un tiempo o lugar. Atraviesa eras, mares y continentes, moviéndose sobre toda la creación, tocando lo oculto, doblando lo que parecía firme, despertando lo que parecía muerto. El mismo viento que formó los mundos, que levantó a Cristo, que sopló sobre los huesos secos y que descendió en fuego sobre los apóstoles, ahora recorre cada corazón dispuesto a escuchar. El mundo entero es un valle de huesos secos. Cada ciudad, cada casa, cada alma perdida es un fragmento de la creación que necesita ser tocado, insuflado de vida nuevamente. Y quienes creen, incluso en secreto, reciben el soplo invisible que transforma todo. Porque el soplo de Dios no solo restaura el cuerpo, no solo enciende el alma, resucita la esencia del hombre, preparando cada vida para la eternidad. Imagina la tierra entera respirando bajo este viento. Cada árbol, cada animal, cada hombre y mujer tocados por la vida eterna. El soplo recorre los desiertos de la soledad, atraviesa los laberintos de la duda, invade los templos silenciosos y los corazones olvidados. Donde pasa hay despertar, donde habita hay transformación, donde permanece hay victoria sobre la muerte. Y así se cumple la promesa. Todo aquel que ha sido tocado por el Espíritu se convierte en testigo de lo imposible. Cada lágrima, cada oración, cada momento de entrega se convierte en chispa que reaviva a la humanidad. El soplo que levanta muertos también despierta la fe dormida, enciende la esperanza que parecía extinguida, transforma la vida ordinaria en eternidad.
Pero el mundo aún camina entre sombras. Muchos respiran sin darse cuenta de que el soplo divino aún se mueve entre ellos. Millones viven como si no hubiera luz, como si no hubiera resurrección. Pero el viento de Dios no falla, no se cansa. Se infiltra donde puede, penetra donde nadie espera e insufla vida en corazones y mentes que aceptaron escuchar. Cada respiración divina es una invitación. Levántate, camina, vive de nuevo. La resurrección no es solo un acto del pasado ni una promesa del futuro. Es ahora, aquí, dentro de quienes permiten que el soplo de Dios entre. Es la transformación que comienza en el alma y se extiende por el cuerpo, por el espíritu, por el mundo. Cada vida tocada se convierte en testigo vivo. Cada corazón despertado se convierte en faro. Cada alma restaurada se convierte en mensajera del viento eterno. Y cuando el soplo divino recorra toda la tierra, cada murmullo de vida será recuerdo de la creación. Cada latido será eco del Edén. Cada pulso del corazón será testimonio de que nada escapa a la respiración de Dios. Porque aquel que sopló sobre los huesos secos, que levantó a Cristo, que descendió en fuego sobre Jerusalén, aún sopla hoy. Y quienes escuchan, reciben y permiten, nunca volverán a ser los mismos. El soplo de Dios está aquí, llama, despierta, transforma. Donde Él pasa, la muerte pierde dominio, la oscuridad se inclina y la vida eterna se manifiesta. Cada alma que permite ser tocada se convierte en parte de este milagro invisible e irresistible, caminando entre los vivos y los muertos, entre el tiempo y la eternidad, llevando la prueba de que el soplo de Dios nunca falla, nunca cesa, nunca muere. El soplo divino nunca ha cesado. Atravesó la nada, recorrió la creación, entró en huesos secos, resucitó a Cristo, descendió en fuego sobre los apóstoles y aún hoy busca moradas silenciosas. No espera multitudes, espera corazones dispuestos a escuchar. Cada suspiro divino es una invitación, cada soplo es promesa. Hay vida donde había muerte, luz donde había tinieblas, esperanza donde había desesperación. El mundo que conocemos es solo sombra de lo que podría ser. Millones respiran sin realmente vivir, caminan sin estar verdaderamente despiertos, pero el soplo que todo crea y todo sostiene aún se mueve entre nosotros, invisible e irresistible, listo para restaurar, transformar y resucitar. No viene solo para quienes claman en voz alta, sino para aquellos que se rinden en silencio, que se abren, que permiten que lo imposible entre. El soplo de Dios no es pasado ni solo promesa futura, es ahora. Está dentro de quienes desean ser más que carne y hueso, quienes desean ser templos vivos, quienes aceptan la vida eterna en medio de la muerte, la luz en medio de las sombras. Quienes escuchan no solo respiran, caminan entre los vivos y los muertos, entre la historia y la eternidad, llevando el testimonio de lo imposible. Y así, cada uno de nosotros es llamado. Escucha el viento que atraviesa tu corazón. Permite que transforme lo que parecía perdido. Acepta el soplo que despierta la fe, reaviva la esperanza y levanta a los caídos. El soplo divino no falla, no se agota, no retrocede, llama, despierta, transforma, resucita. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte esta luz antes de que la oscuridad aumente. No permitas que el soplo pase sin que lo reconozcas. Permite que entre, respire dentro de ti y transforme tu vida. El viento aún se mueve, el fuego aún arde. El soplo divino está aquí. Escucha y permite que viva dentro de ti.